Bienvenidos todos a la presente lección. En la parte final de la última lección hablábamos del método dialéctico. Solamente quiero hacer una precisión para efecto de que pueda ser mejor entendido, sobre todo el tema de la dialéctica. El esquema o precisamente el tema de la dialéctica, como menciona aquí el texto, se basa en la teoría de los contrarios. Es decir, Hegel nos habla de que hay una tesis, una antítesis, es decir, los polos opuestos, y que una vez que entran en contacto o en choque la tesis y la antítesis, es decir, posturas distintas sobre algo, va a surgir una síntesis, que va a ser precisamente la solución o el resultado de ese choque. Ahora, algo que quiero reforzar respecto al tema de la dialéctica es la parte de que debemos entender que si nosotros nos ponemos a analizar dentro de la sociedad, dentro de nuestro mundo, nuestro mismo universo, no hay dos cosas idénticas. Es decir, hasta dos gemelos tienen diferencias. Por muy parecidos que sean, sabemos que hay diferencias. Y por exagerado que suene, si nosotros vamos a una computadora y colocamos la letra A mayúscula en el mismo tipo de letra, no sé, Arial 12, y de manera inmediata ponemos otra letra idéntica, mismo tipo de letra, mismo número, podríamos decir, es la misma letra, son idénticas. No, realmente no lo son, porque recuerden que la materia está compuesta por diferentes moléculas, por lo tanto, las que componen a una letra son distintas a las que están componiendo a la segunda que estamos colocando. Entonces, aunque aparentemente son idénticas, en la realidad no lo son. Partiendo de esto, estamos hablando de que no hay cosas idénticas en lo que es el mundo, por lo tanto, ya en el terreno de la ciencia política, no van a haber fenómenos políticos que se nos presenten de igual forma, es decir, que sean idénticos. Parecidos sí, pero idénticos no. Por eso cuando hablábamos del tema de la espiral, yo quería hacer ver que los fenómenos políticos no se presentan como un círculo, en donde partimos de un lugar y llegamos al mismo punto, es decir, que estamos repitiendo algo. No, el espiral avanza. Yo les puse el ejemplo de nuestro país con el tema de la independencia, la revolución y la guerra contra el narcotráfico que se está viviendo en la actualidad, para que entendiéramos que aunque son fenómenos parecidos, no son iguales, que nosotros vamos avanzando, es decir, que existe una evolución precisamente derivado de que no hay cosas iguales. Y el tema de los contrarios implicaba, en base a lo que es el método dialéctico que sustenta Hegel, que una vez que algo es la solución, a partir de ahí empieza a convertirse en el siguiente problema, así es el choque de los contrarios precisamente. Entonces, esto es precisamente lo que sirve mucho para lo que es el estudio de la ciencia política, porque el ser humano está en una constante evolución, el fenómeno político también, por supuesto. Por lo tanto, no podemos juzgar bajo el mismo esquema un acontecimiento o un hecho político a otro que se pueda presentar en diferente momento, por muy parecidos que sean. Entonces, ahí trato de reforzar un poquito lo que fue el último método, que yo sé que es quizá el más complejo de los que vimos anteriormente. De todas maneras, si alguien tuviera alguna duda en específico, con gusto la podemos ir aclarando. Ahora, en la página 5, vamos a entrar a lo que es la estratificación social. Y aquí quiero hacer una reflexión. Cuando vimos sociología hablábamos de clases sociales. Estratificar a una sociedad es colocarla en diferentes niveles, ¿no? O sea, colocar a las personas en base a diferentes aspectos, como puede ser el dinero, la educación, etcétera. Vamos a ver ahí cuáles son esos factores en diferentes niveles. Y yo les comentaba en sociología, y lo recuerdo el día de hoy, que la sociedad así está. Independientemente que nos pueda o no gustar que existan estos estratos sociales, la realidad es esa. Y tarea de nosotros es analizarla como está. Y por supuesto, si alguien de nosotros tiene la intención de mejorar o tiene ideas, teorías para poder mejorar precisamente el esquema de la estratificación, es totalmente válido. Pero eso no significa que no existan. Es decir, esa estratificación, esa clasificación de los seres humanos en diferentes niveles dentro de la sociedad y juzgados precisamente por la misma sociedad están, no lo podemos negar. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver que hay dos teorías que nos intentan explicar por qué se dan estos estratos sociales, por qué esta clasificación, independientemente que estén, tratan de explicar por qué surgieron, por qué están. Entonces, leo estratificación social, algunos párrafos por supuesto.
Las agrupaciones sociales se nos presentan con estructura, jerarquía, ordenación y regularidad. De acuerdo con esta concepción, la sociedad se muestra como una estructura jerarquizada en la que los individuos quedan colocados en distintos niveles a la luz de diferentes criterios. Habla de jerarquías, unos por encima de otros, diferentes niveles, lo que hablábamos, ¿no? Obviamente si hay niveles, hay niveles superiores y hay niveles inferiores, por supuesto. La estratificación social es entonces el resultado de la desigual ubicación de los individuos en diferentes posiciones, unas superiores y otras inferiores según la posesión de ciertos bienes o valores. Por lo tanto, habrá quien esté en una escala mayor o mejor que otros. Las sociedades están estratificadas porque así están, no porque así deban estar, lo que les comentaba, ¿no? No es que queramos o no, simplemente así se desempeñan, se desarrollan. Derivado de esto existen dos teorías. Bueno, empezamos a ver la teoría funcional, que va a explicar de una forma por qué existen estos estratos sociales, por qué existe esta clasificación. Dice lo siguiente: teoría funcional. Para quienes sostienen esta teoría, la división de la sociedad en estratos es necesaria para su adecuado funcionamiento, siendo el resultado de las diferencias naturales entre los hombres, en razón de las cuales los individuos quedan colocados en distintos lugares de la escala social. La división del trabajo produce como efecto la desigual distribución de bienes que cada quien obtiene como recompensa a su participación en el proceso social, de modo tal que es justo que las tareas más importantes sean mejor retribuidas. Por ello, las diferencias no plantean ninguna injusticia. Bueno, en otras palabras, la teoría funcional nos va a decir que nosotros estamos clasificados en la sociedad y unos están en una parte alta, y otros están en una parte baja, otros en una parte media, derivado de que como si fuéramos un reloj, para que el reloj pueda funcionar y pueda estar dando la hora, van a haber piezas grandes, piezas bonitas, piezas visibles, como podrían ser las manecillas, los números que vemos afuera, pero que también tiene que haber piezas pequeñas, piezas internas, piezas que no vamos a ver, por lo menos al alcance de lo que es la carátula del reloj, como pueden ser algunas tuercas pequeñas, algunos birlos, que puedan estar dentro. Entonces, la teoría funcional nos explica que para que una sociedad funcione, tienen que haber personas que desempeñen tareas que son más importantes, más que más importantes, mejor remuneradas, más elaboradas, con mayor uso de lo que sería tal vez el intelecto que otras. Suena un poco injusto cuando escuchamos estas palabras, suena clasista, por supuesto, de que unos deban, en base a su intelecto, estar en una mejor posición y que el otro casi por destino tenga que estar en un lugar inferior. Repito, estoy explicando cómo se debe entender, independientemente de que ustedes puedan estar a favor o en contra. Ese es un criterio que ustedes mismos tendrán que ir elaborando. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? ¿O sobre qué se va a sustentar la teoría funcional? Se va a sustentar en que todos los trabajos, por eso habla aquí la división del trabajo, todos los trabajos son necesarios para que la sociedad funcione, tanto los pequeñitos como los de más fuertes y de mayor remunerados, o los que estén en un punto intermedio. Es decir, tan importante va a ser el ejecutivo, gerente de una empresa, como un intendente, como el que atiende, el de atención al público. ¿Por qué? Porque nos va a decir aquí que si no hay un intendente, va a haber suciedad y por lo tanto van a haber problemas de salud. Si no hay quien atienda al público, no va a haber ese contacto para lo que sería la compraventa de algún determinado producto, que va a servir de ahí, que ahí se recibirán los ingresos también para pagar el sueldo tanto de atención al público como el intendente. Pero que también si no hay un gerente, si no hay un dueño de la empresa, no van a generarse esas ideas para que tanto el intendente como el de atención al cliente puedan tener trabajo, puedan existir ingresos y por lo tanto pagar los salarios que se requieren para el sustento de las familias. Entonces nos dice acá que, como un reloj, en la sociedad todos tenemos una función y que esa función la tenemos que desempeñar de la mejor manera para que entonces la sociedad funcione. Eso lo podemos entender perfectamente. Ahora, hay una parte esencial que está en el primer párrafo,
que nos dice que esta teoría funcional se va a sustentar precisamente en las diferencias naturales que tenemos todos los seres humanos. Es decir, perfecto, la división del trabajo, pero te dice algo más. En base a tus aptitudes físicas, intelectuales, tú vas a tener la posibilidad de adquirir algún trabajo. Si tienes otras, habrá otro trabajo para ti. De tal suerte que si pensamos en una persona alta, de apariencia fuerte, la sociedad a esa persona le puede asignar un trabajo como policía, pero también le podría asignar un trabajo como, que puede ser una persona alta, fuerte, vamos a pensar que fuera de aspecto agraciado, entonces podría ser un modelo, podría ser un actor o actriz de telenovela, porque sus características físicas embonan precisamente en un trabajo como este. Pero si la persona, de forma contraria, no fuera muy alta, al contrario, fuera bajito, entonces ya no pensarías en colocarlo como policía. A esta persona bajita, de aspecto débil, le vas a dar otra labor, no sé, la que se les pueda ocurrir, pero que ya no va a ser de policía. Si es una persona inteligente, es decir, que tiene cualidades intelectuales o que tiene niveles académicos altos, bueno, buscar que esta persona tenga trabajos gerenciales, aunque tal vez no sea fuerte, pero tiene su intelecto es desarrollado, es avanzado, tiene mucha intuición, entonces buscar un cargo gerencial. Si la otra persona no tiene ese nivel de intelecto, pero tiene la fuerza física, bueno, lo colocabas de policía. El otro no tenía el intelecto, no tenía la fuerza física, bueno, buscabas algún trabajo que implicara que no fuera necesaria la fortaleza ni el aspecto intelectual. Buscaríamos alguno dentro de la sociedad. Es decir, ¿qué implica esto? Que la teoría funcional va a decir que al ser humano se le va a ir colocando en base a sus características físicas, es decir, a cómo naciste. Es decir, suena a que estás casi destinado o predestinado a, en base a tus cualidades físicas e intelectuales, qué es lo que te va a tocar dentro de la sociedad, bueno, malo o regular, como lo quieras ver. Sin embargo, ellos van a decir, no hay malo, todo es bueno, porque para que sea funcional, todos tienen que desempeñar el trabajo que por su aspecto natural y físico les tocó, desempeñarlo dentro de la sociedad, y si ustedes lo hacen bien, la sociedad va a funcionar bien. Pero aquí viene la parte también que, digamos, va redundando o concretando más la idea de la teoría funcional. No existe injusticia de que a unos les toque un trabajo y obviamente tenga una mayor remuneración porque hay un mayor uso de lo que serían aptitudes físicas o intelectuales que otros que tal vez requieren menos, porque nadie tiene la culpa de que tú tengas esas características físicas. Lo que tienes que aprender es que debes desarrollar las que tú tienes, y prácticamente la teoría funcional te dice, sé feliz con eso que tienes, haz tu mejor desempeño en el trabajo que te tocó dentro de la sociedad, derivado de tus características físicas, y haz que la sociedad funcione. Suena para muchos lógico, para otros esto suena injusto. Sin embargo, la teoría funcional dice, no hay injusticia, porque si tú por las cualidades que tienes desarrollas un trabajo de mayor desgaste físico, de mayor desgaste intelectual, pues que te den una mayor remuneración. O si tu trabajo tiene un menor desarrollo intelectual, aunque tengas un desgaste físico, pero hay menor desarrollo intelectual, pues entonces tú tienes esas aptitudes porque así naciste físicamente como para desempeñar ese trabajo. Hazlo bien, desarróllalo bien. Debes de entender que eres importante para que esto funcione bien, pero también debes de entender que la naturaleza, eso es lo que te brindó y tú debes de desempeñarlo y prácticamente ser feliz con eso. De tal suerte que podríamos separar, ¿no? Puede haber una persona fuerte, físicamente alto, jugando fútbol americano en la NFL, la Liga de Estados Unidos, y ganando millones de dólares, y puede haber otra persona alta, fuerte, pero que no tiene las habilidades deportivas y tendrá que trabajar, por ejemplo, como lo que sería un albañil. Es decir, hay fortaleza, hay fuerza, hay altura, pero uno tiene el don del deporte y el otro tal vez no. Entonces, uno va a ganar abismalmente mucho más dinero que el otro. Entonces,
Así nos explica la teoría funcional de por qué estamos separados. Repito, en conclusión, la teoría funcional nos dice, estamos clasificados en base a nuestras diferencias naturales. En base a nuestras diferencias naturales nos toca trabajar en diferentes áreas en base a lo que nosotros, por naturaleza, podríamos hacer. Derivado de eso va a haber más o menor remuneración al trabajo que nosotros tenemos, y al haber más o menor remuneración hay más o menor posibilidades de desarrollarte dentro de la sociedad. Pero no existe una injusticia, porque nadie tiene la culpa al final del día de que tú hayas nacido con unas u otras cualidades o aspectos físicos para el desempeño de las diferentes actividades que tiene preparada la sociedad. Pero sí te dice también que tienes que desarrollarte en la que te tocó, en base a tus características. Debes desempeñarla bien porque eres importante, así lo explica, eres importante porque si tú no funcionas, haces que el todo falle. Entonces, si te tocó en la parte alta, media o baja, tienes que hacerlo bien porque eres importante, pero te podrá tocar vivir en una área más privilegiada que en otra, derivado de estas características físicas e intelectuales con las que naciste, ¿no? Entonces, la teoría funcional, por eso así explica que exista una estratificación. Y repito, habla de que no va a haber injusticia. Nos puede gustar o no, eso ya cada uno de ustedes lo debe analizar. La realidad es que esta es una manera de explicar, obviamente es una teoría, la teoría, recuerden que es un intento de explicar, ya cada uno dirá si le gusta o no, es precisamente esta situación. Ahora, viene la contraparte, es decir, la teoría funcional vendría siendo quizá la más apegada al pensamiento capitalista. La teoría del conflicto que viene a continuación es el polo opuesto, que se vincula más al esquema socialista. Teoría del conflicto. Esta teoría considera que las desigualdades son resultado del abuso de unos hombres sobre otros. Aquí habla de abuso, explotación. Que la pretendida naturalidad del fenómeno solo encubre los intereses de quienes se encuentran en la parte superior de la escala social. Que las necesarias diferencias funcionales, es decir, hace una crítica de la anterior, de la sociedad, no tienen que traducirse necesariamente en una distribución desigual de las recompensas. La teoría del conflicto sostiene que la distribución resulta injusta desde el momento en que se precisa de las tareas de todos para mantener en marcha el conjunto social, y que la diferenciación no se mantiene por el convencimiento general de que la misma es conveniente para todos, sino por el empleo de la coerción por parte de las clases superiores. Bueno, esta, por supuesto, hace una crítica a la teoría funcional. ¿Y qué dice? En palabras simples, no es cierto que estemos estratificados dentro de la sociedad por un tema de que naciste con mejores o diferentes características físicas e intelectuales. No. La clasificación o la estratificación se sustenta, según la teoría del conflicto, en que la parte superior explota a los que están en la parte inferior. Y aquí, en lo que es la teoría del conflicto, prácticamente no van a hablar de puntos medios. Ellos van a hablar, y se basa en la teoría de Marx, en la lucha de clases, en opresores y oprimidos. Y quiero que vayamos pensando en eso. Esta teoría del conflicto, en su nombre lleva conflicto, hay una pugna entre dos bloques. Nos habla de que está la parte alta y la parte baja. La parte alta, Marx le da el nombre de los opresores. La parte baja, dice él, los oprimidos. Los opresores son los dueños de los medios de producción, los dueños de las herramientas de trabajo, los dueños de la maquinaria, los dueños de las fábricas, los dueños de las empresas. Ellos son los dueños de los medios de producción, independientemente de si son altos, si son bajos, si son rubios, si son de ojos azules, de ojos café, si son agraciados, si no son agraciados, si son fuertes, no importa. Solamente son los que son dueños de los medios de producción, y por lo tanto ellos tienen el sartén por el mango de la sociedad. Sí. Ellos le dan trabajo a los de la parte baja, a los oprimidos. ¿Por qué los llama oprimidos? Porque recuerden, cuando vimos la revolución industrial en sociología, decíamos que el ser humano, dueño de los medios de producción, el hombre, hacía trabajar más y más y más y más a los que necesitaban trabajo, y obviamente iban a operar la máquina, le generaban miles y miles y miles en cantidades de
obviamente estamos hablando de productos, pero también generaba una ganancia muy grande para el propietario, y el trabajador, en el mejor de los casos, tenía un salario que implicaba un estancamiento, porque iba a ser el mismo salario durante meses o hasta que hubiera un incremento de un salarial. Pero en el caso del propietario de la empresa, de la máquina, se iba haciendo cada vez más rico. Entonces se iba ampliando, digamos, la brecha entre el dueño y lo que era el trabajador. ¿Qué pasa entonces? Marx habla de que esa persona, dueña de los medios de producción, se está yendo cada vez más hacia arriba en cuanto a ganancias, y el otro queda estancado y se hace una brecha cada vez más y más amplia, al grado que llega un punto en donde él dice que lo que está existiendo ahí es una explotación del hombre por el hombre, y que eso está mal, porque, como dice aquí la teoría del conflicto, los estratos se dan no por un tema de diferencias intelectuales o físicas, sino porque eres el dueño de los medios de producción o no lo eres. Y por lo tanto ahí están las dos clases, pero entran en pugna porque la parte baja o el estrato bajo está siendo explotado por el estrato alto. Entonces él dice, o la teoría nos dice acá, no nos engañemos, no es un tema de naturalidad, no es un tema del aspecto físico con el que naciste, no es un tema del aspecto intelectual, es un tema centrado en si eres el dueño de los medios de producción, es decir, si eres el dueño de la riqueza o no lo eres. Y tal vez no esté tan alejado de la realidad. Pensemos, hay muchas personas que tal vez no serán los más fuertes, hay muchas personas que tal vez no van a ser los más capacitados, los más inteligentes, pero les tocó estar como parte de la familia que es dueña de los medios de producción en alguna fábrica, por ejemplo, el heredero a una empresa, ¿sí? Podríamos decirlo. Entonces, derivado de eso nos dice, no es un tema de naturalidad, no es un tema funcional en base a los aspectos o las características con que naciste, no. Es sustentado en que estás en la parte alta porque eres el dueño de los medios de producción y existe una explotación sobre quienes no lo son. Y estos dos estratos, y por eso se llama la teoría del conflicto, en la medida que se van distanciando, uno más rico y el otro estancado, en el mejor de los casos estancado, pero recuerden que en la explotación a muchos los despiden y entonces van incluso para abajo, se dan cuenta de que son más. Digo, lo que voy a explicar ahorita es precisamente esa teoría del conflicto, pero también basada en lo que es la lucha de clases de la que habla Marx, para que no quedemos aquí nada más a medias con el tema de la sola teoría del conflicto. Dice Marx que pues estos oprimidos llega un punto en el que pues estallan, si eres tanta la explotación, en donde pues de morir de hambre, pues lo que te recomienda él es morir luchando. Y Marx dice, la clase oprimida o la parte baja de la estratificación social se va a levantar en armas y va a generar la revolución, y él así lo sugiere. Y la revuelta o esta revolución lo que termina por hacer es efectivamente por acabar a los opresores, a la parte alta. Pues la idea en una revolución, por supuesto, es matar a quien está explotando. Y Marx lo resuelve de la siguiente forma: si ya acabaste con los opresores, con la parte alta de esas clases, quien se convierta ahora en los dueños de los medios de producción, pues van a ser los explotadores futuros. Entonces lo que hay que hacer es evitar que vuelva a haber ese esquema de explotación. Y la teoría socialista y comunista lo que va diciendo es que quien debe de adquirir ahora la propiedad de los dueños de los medios de producción ya no sea un individuo, sino que sean todos, y la única forma es de que todos sean los dueños de los medios de producción es que quien adquiera la propiedad de estas fábricas, de estas máquinas que antes estaban en manos de un particular, sea el Estado. Y por lo tanto, si es el Estado, son todos los propietarios, es decir, cuando digo todos, toda la ciudadanía. Y que en lugar de tener dos clases, dos estratos, quede uno solo, que sería el proletariado, es decir, los trabajadores. En el entendido de que si tú trabajas y eres propietario y el que está al lado tuyo trabaja y es propietario y así todos, no va a haber explotación de nadie por nadie porque todos trabajan en el mismo nivel y para lo mismo. Entonces las ganancias deben ser para todos de forma equitativa, pero nadie va a querer explotar a otro porque todos van a tener el mismo beneficio. Entonces la teoría del conflicto se sustenta precisamente en el esquema de la lucha de clases que nos plantea Marx, en donde dice, no es que existan diferencias naturales. La teoría
del conflicto se sustenta en que hay un pleito entre las clases sociales, la opresora y la oprimida, en base a que uno, al ser dueños de los medios de producción, explota a la otra. Y la otra, que está en la parte baja, al no tener los medios de producción, obviamente no es un esquema de natural o funcionalidad, no, simplemente está sustentada en la injusticia de una mala distribución de la riqueza, así lo intento explicar. Y ya como resultado, habla después de que viene un hartazgo por parte de la parte baja, se levantan armas, y eso sucedió en la Revolución Rusa, contra la parte alta. La idea es exterminar precisamente a esta clase opresora y establecer ahora lo que sería un esquema de una sola clase, que sería precisamente la del proletariado. Así sería la respuesta, digamos, a cómo, desde el punto de vista marxista, cómo terminar con este esquema de las clases o de los estratos y establecer uno solo. A muchos les podrá gustar, a otros no, repito, al igual que la funcional, cada quien puede adherirse a una u otra, pero son los diferentes modos de explicarnos por qué dentro de la sociedad estamos estratificados, es decir, estamos clasificados. La funcional decía, en base a la naturaleza, en base a las características físicas, intelectuales con que naciste, van a haber diferentes áreas de oportunidad para que tú puedas desempeñarte y trabajar. Debes de ser feliz y trabajar lo mejor, de la mejor manera en lo que te tocó, porque eres importante para la sociedad y solo así podemos funcionar. Si tú no cumples con lo que te corresponde, lo que te tocó casi por una predestinación física e intelectual, el todo va a colapsar. Entonces, así le explica. La teoría del conflicto te habla y que dice, no, quien tiene los medios de producción está en la parte alta, explota al que está en la parte inferior, pero esto genera un conflicto entre ambos, es decir, una pugna, un pleito, que en algún momento va a terminar reventando cuando los oprimidos se rebelan contra la parte alta, la clase alta, contra los opresores. A través de la revolución terminan por exterminarlos, matarlos, y de establecer ahora un sistema en donde exista una sola clase, que sería el proletariado. Pero te dice, no es cierto que sea en base al tema de las diferencias naturales. Ahí lo que se está dando es una injusticia, porque estás generando una mala distribución de la riqueza y no en base a la función, porque puede ser que el que esté en la parte baja lleve una carga laboral mucho más fuerte que el que está en la parte alta, pero solamente el hecho de ser dueño de los medios de producción le permite explotar al otro, ¿no? Entonces dice, así está explicada a través de la teoría del conflicto por qué existen los estratos. Lo podemos entender, sabemos que también tiene una lógica, como también puede tener una lógica la otra. Aquí lo importante es que ustedes las razonen, se pueden adherir a una u otra, o pueden estar en contra de ambas y generar una tercera, pero estas son, digamos, las teorías más sustentadas o más aceptadas para efecto de entender por qué en la sociedad tenemos esta estratificación social. Una, diferencias naturales; otra, una lucha de clases, conflicto entre la parte alta y abajo, los opresores, los oprimidos. Bueno, quedamos hasta aquí en lo que es esta lección. En la siguiente veremos los factores que se tienen que conjugar, porque obviamente ahorita hablamos nada más en una generalidad de las dos teorías. Lo que vamos a ver en la siguiente lección es qué factores se van a conjugar, que se van a complementar para que nosotros, que somos parte de la sociedad, podamos colocar a un individuo en uno o en otro estrato, es decir, lo voy a colocar en un nivel u otro, arriba, abajo, derivado de factores que se tienen que conjugar, que se tienen que mezclar, y entonces nosotros como sociedad ir colocando a los individuos y obviamente a nosotros también, por supuesto, en los diferentes estratos. Bueno, cualquier duda ya saben, los invito a que lo hagan a través del chat, está en la plataforma, en la parte de derecha superior, ahí van a encontrar el icono de chat. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta de la materia, de algo que crean que no quedó bien claro, me colocan ahí la pregunta y con todo gusto yo les contesto, independientemente que también, así como el tema de la dialéctica, ahorita traté de reforzar un poquito el último tema de la lección anterior. Que pasen muy buenos días.